Todos coincidimos en que la solución al problema del déficit habitacional evidentemente es una solución por lo menos a mediano y largo plazo, que necesitará políticas públicas sostenidas y además una mejora sustancial en las condiciones socioeconómicas. Sin dudas. Por eso vamos a hablar con Clara Esteban, que es coordinadora del CIPEC. Este centro ha trabajado y trabaja permanentemente para el diseño de políticas públicas en este sentido. Hola Clara, gracias por atendernos. Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muchísimas Bien. gracias por la invitación. No, por favor, gracias a ustedes. Bueno, ¿qué análisis hacen ustedes de esta realidad y fundamentalmente qué hay que hacer para tratar de empezar a modificarla por lo menos? Bueno, sí, ahí está la cuestión, ¿no? Ver de qué manera podemos abordar esta situación que, como planteaban ustedes, como vemos en estos primeros datos del censo provisionales, y como decía también el referente de la Federación de Inquilinos, nos alarman, ¿no? Hace poco nosotros estudiamos e hicimos un diagnóstico sobre la situación y estos datos no nos sorprenden, los que vienen surgiendo, ¿no? El qué hacer, obviamente, es una problemática multicausal. Como decían, hay cuestiones que son ajenas a la problemática, como puede ser la cuestión de los salarios, ¿no? O un mercado inmobiliario completamente dolarizado, o un mercado hipotecario prácticamente nulo, ¿no? En la Argentina representa menos del 1% del PBI, ¿no? Digamos, si pensamos en el caso de Chile, representan las hipotecas casi un 25%, y no estamos hablando de Estados Unidos, ¿no? Claro. Entonces, definitivamente hay que hacer algo para que esta situación cambie. Algo que viene surgiendo, lógicamente, es esto de el aumento de la inquilinización a partir de este sueño de la casa propia que es casi imposible de cumplir. La cantidad de salarios que hay que destinar para poder comprar una vivienda pequeña en la ciudad formal es, para por lo menos un trabajador o una trabajadora de clase media, es imposible, ¿no? Entonces, en ese sentido, digo, hay que abordarlo por un montón de lados. Lógicamente hay que regular este tipo de mercados, como decía el compañero de la Federación, para ver de qué manera Claro. es más para aquellas personas que no pueden comprar las viviendas, ¿no? Que puedan por lo menos alquilar en condiciones lo más justas posibles, ¿no? Y que sea accesible. Y después hay que, digamos, pensar en, más allá de si sos dueño o no de tu vivienda, qué características tiene esa vivienda. Claro. Estos primeros datos del censo ya nos hablan un poco de eso, ¿no? Como ustedes presentaban. Sí. Y bueno, y en el caso de Santa Fe, obviamente están alineados un poco con el total del país. Hay provincias que tienen problemáticas más acentuadas, o ciudades, sobre todo de algunas provincias, con problemáticas más graves, ¿no? Digo, y ahí para nosotros es clave entender esto, que si pensamos en los datos que sí estaban disponibles, digo, en su totalidad del censo anterior, vemos que hay un 32% de déficit habitacional. Esto significa que esas personas, hay un 32% de personas que no pueden acceder, ¿sí?, o a una vivienda, o que las condiciones de la vivienda que habitan no son las adecuadas. Claro. Y claramente sobre eso hay que trabajar, ¿no? Digo, de ese 32%, 2/3 aproximadamente responde a viviendas que o necesitan ampliaciones porque hay hacinamiento, o necesitan mejoras sustanciales. En este censo ustedes presentaban, ¿no? Digo, los primeros datos hablan de la calidad de los pisos. No tenemos información todavía sobre la calidad de los techos, que nos habla, digamos, Sí. es fundamental, ¿no? Para entender cómo vivimos y las argentinas y los argentinos, ¿no? Entonces, digo, para nosotros es fundamental pensar eso, la integralidad de la problemática, y ver de qué maneras podemos abordarla, ¿no? Digo, hicimos una serie de recomendaciones, tal vez en la que más me gustaría enfocarme, por los datos que también fueron trayendo, es en esto, en pensar políticas integrales de mejoramiento de las viviendas, ¿no? Digo, más allá de la cuestión de alquileres, ¿no? O ser dueño, que no deja de ser una problemática súper importante, pero pensar en que realmente tener o no acceso al agua potable o a las cloacas, Claro, implica directamente, digo, condiciones, digamos, hacen a tu expectativa de vida, ¿no? seguro. Condiciones básicas, digamos, que marcan seguramente un antes y un después en la vida de una familia, ¿no? Exacto. Y sobre todo pensemos en los sectores más vulnerables y digamos, dentro de esas familias digamos, de los sectores más pobres,
Pensemos en las primeras infancias, ¿no? Que no tienen acceso al agua, o al acceso a red de cloaca, por ejemplo, que los datos sí que fueron presentados por INDEC, ya nos hablan de un acceso a cloaca muy deficitario, ¿no? Y aún aquellas familias que tienen, por ejemplo, baño, no sabemos en qué condiciones está ese baño, o la calidad, por ejemplo, del agua que beben. Digamos, todavía podemos indagar mucho más sobre los datos que nos va a ir dando el censo. Entonces, para nosotros es fundamental, que haya políticas, como vos decías, Andrea, políticas de Estado en el largo plazo que atiendan esta problemática y que atiendan la realidad de todas esas familias que viven en condiciones muy deficitarias, ¿no? Sí, claro. Ustedes también en el informe plantean, en cuanto a políticas de Estado, la necesidad de un ordenamiento, una planificación territorial, pero por parte de las provincias, ya que los gobiernos provinciales involucrados en este tipo de planificaciones también a mediano y largo plazo. Exacto, ¿no? Primero, lógicamente hay que atender el stock de déficit, ¿no? Pensar en que esas viviendas puedan tener mejores condiciones y que las personas que las habitan vivan mejor. Pero después hay que pensar en, bueno, ¿cómo vamos a atender la demanda? Claramente esto marca una tendencia en los primeros datos y es cómo vamos a atender, cómo llegamos a esa ciudad un poco mejor, un poco más inclusiva, un poco menos excluyente, ¿no? Y de esa manera claramente las provincias y los municipios también tienen que hacer foco en cómo van a planear, cómo planean que esas ciudades crezcan, ¿no? Que crezcan en mejores condiciones, cómo planean que esa ciudad deseada efectivamente ocurra, ¿no? Y que no quede simplemente en este sueño, como decían, del sueño de ser propietario, ¿no? El sueño de tener una ciudad mejor. Y bueno, para eso hay que planificar y destinar las inversiones ahí donde se identifique que claramente hay que mejorar las condiciones. Clara, muchísimas gracias por habernos esclarecido sobre esta cuestión. No faltará oportunidad para que volvamos a charlar. Es importante que la gente sepa que hay un grupo de profesionales que está trabajando en estas cuestiones y que proponen acciones concretas para tratar de revertir algunas situaciones y sobre todo situaciones tan delicadas como esta, como la del lugar digno donde vivir, nada más y nada menos. Muchas gracias y hasta la próxima. Muchísimas gracias. Gracias por la invitación. Adiós. Hasta luego. Adiós. Desde el CIPEC trabajan hace muchísimo tiempo en coordinación con algunos estados provinciales. También fueron recibidas por el representante del Estado Nacional. El problema es que después las políticas no solo se diseñan y con el asesoramiento de especialistas, como en este caso vimos a Clara Esteban, sino que después tienen que aplicarse. Seguro. Y a la hora de aplicarse hay algunas cuestiones que se llevan a la práctica, hay algunas otras que quedan truncas, generalmente limitadas por el contexto económico y justamente... Y el político también. Y el político también, ¿no? Pero justamente es un momento en donde se confluyen las dos limitaciones. Así que ojalá los datos que hemos mostrado y los que vendrán, porque todavía faltan, como decía Clara, algunos detalles, abran un poco más los ojos de los que tienen que tomar las decisiones.